Hola, mi nombre es Juan Carlos Castro Villamizar, estudiante del sexto trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi facilitador es el doctor Víctor Raúl Castillo. A continuación le vamos a hablar sobre lo que es la entrevista según los enfoques y los modelos psicológicos. Tenemos que la entrevista clínica es un proceso de comunicación en el cual interviene tanto el entrevistado como el entrevistador y en la cual pues se busca alcanzar una serie de objetivos como lo es la extracción de datos del paciente, lo que es la resolución a partir de esta extracción de datos en un contexto de asertividad, en un contexto de empatía, en un contexto de confort para el paciente. Además, utilizando por parte del psicólogo, pues todo lo que son sus sentidos, todo lo que son sus elementos perceptivos. Para esta manera, pues lograr extraer el verdadero contenido que expresa tanto las palabras como el cuerpo del paciente. Tenemos que la entrevista clínica tiene tres fases fundamentales. Primero, una fase inicial donde se buscan pues desmontar elementos iniciales como son el nerviosismo, la ansiedad que pudiese estar presente en primer lugar en el paciente. Luego tenemos que hay una fase intermedia, una fase resolutiva donde se le dan las herramientas, donde se dan los elementos que van a favorecer el proceso terapéutico. Y por último, una fase final donde se hace un cierre asertivo, un cierre empático de la problemática o de las circunstancias que está viviendo el paciente, y de esta manera el paciente se vaya, por lo menos desde la primera entrevista, desde el primer proceso, pues con algunos elementos esenciales para afrontar pues aquello que necesita ser afrontado por su parte. Tenemos que hay tres entrevistas fundamentales. Una entrevista estructurada donde, como su nombre lo dice, ya está estructurada. Hay una serie de elementos, de preguntas que van a aplicarse y sus respuestas generalmente son cerradas. Luego tenemos una entrevista semiestructurada donde, si bien no están las preguntas ya establecidas, generalmente es más flexible que la anterior entrevista y hay una serie de esquemas, una serie de contenidos que juegan ahí un papel fundamental. Luego tenemos las entrevistas no estructuradas que donde sus preguntas, donde sus respuestas, pues se dan como parte de la dinámica en particular que se presente para ese momento. Hay una serie de leyes, una serie de normativa que regula la función del psicólogo. En primer lugar, tenemos por jerarquía legal, pues lo que es la Constitución Nacional. Luego tenemos la Ley del Ejercicio Profesional de la Psicología. Luego, pues lo regulan otros entes, como lo es el Colegio de Psicología. Y pues esto va a depender del área o la parte del territorio nacional donde se encuentre el psicólogo. Hay un elemento aquí fundamental, como lo es el secreto profesional, que juega un papel fundamental. Es una serie de valores, como lo vemos en la lámina, como lo es la honestidad, la dignidad, el respeto, la generosidad, que son indispensables para la aplicación de la entrevista. El psicólogo va a perseguir tres elementos fundamentales o tres objetivos según pues en el ámbito donde se desenvuelva. Tenemos que el primero es en el área de educación, donde interviene en todo ese proceso educativo, en todo ese proceso de enseñanza, aplica sus conocimientos. En el área laboral, pues en todo lo que es la interacción del trabajo, en el área de selección del personal, es aquí donde interviene el psicólogo. Igualmente en el área clínica, donde pues diagnostica, donde da tratamiento a problemáticas psicológicas o trastornos psicológicos en particular que esté pasando un usuario o un paciente en particular. Entonces tenemos que es la entrevista psicológica, lo hemos explicado. Tenemos que cada entrevista va a ser distinta según el modelo que se aplique. Por ejemplo, en el área cognitivo-conductual, el principal protagonista es la conducta y son los pensamientos que presenta el individuo. Ella pues también está estructurada en una fase inicial, en una fase intermedia y en una fase
final. Tenemos que hay un modelo humanista donde se enfoca no tanto en la problemática del paciente, sino intenta que la entrevista sea dirigida hacia las cualidades del paciente, hacia las potencialidades, y de esta manera pues logre dar respuesta a todas sus inquietudes, a todos sus conflictos internos. Tenemos lo que es la entrevista desde un punto de vista psicoanalítico, ¿sí? Donde aquí el principal protagonista es el inconsciente. Se utiliza el método de la asociación libre de ideas y se busca pues determinar esos factores inconscientes, aquellas fuerzas internas, ¿sí? Que lo afectan y de alguna manera pues no ha sido visualizado por él. A continuación pues les presentamos las referencias